Muy bien, hermanos, el domingo pasado ustedes tuvieron una sección, la última del capítulo 15, y en los últimos versículos Jesús hacía una introducción de una persona en la cual nosotros vamos a tratar hoy en día. Entonces, Juan capítulo 16, versículos 1 al 15. Vamos a hablar acerca de la enseñanza prácticamente final de nuestro Señor Jesucristo, que estaba prácticamente por partir igual. Así que imagínense, en un lapso tan corto de tiempo, Jesús está dando instrucciones, enseñanzas, advertencias de todo lo que va a venir por delante, incluso hacia Él y para sus discípulos también. Nancy me hacía una observación, un día me dijo: oye Jaime, ¿te das cuenta que desde el momento en que Jesús estaba ahí con los discípulos comiendo la Pascua, y las conversaciones que tuvieron prácticamente en tan corto tiempo, es como que si nos estuviera también hablando a nosotros como cristianos, como la iglesia en sí, para que nosotros sepamos y estemos advertidos y no nos llamen estas situaciones, nos tomen de sorpresa prácticamente. Pero es increíble, hermanos, y todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, el tan corto tiempo en que Jesús habló de una forma íntima con sus discípulos, pero la información que Él entregó ahí es que va a llenar después todo el Nuevo Testamento, prácticamente, en tan corto tiempo y en tan pocas palabras. Entonces, Él está haciendo esto prácticamente aquí. Entonces, vamos a hablar más acerca de la obra del Espíritu Santo, porque, ¿se acuerdan? El capítulo 15 terminó con Jesús introduciendo al Espíritu Santo, y en este versículo 16 vamos a ver más acerca de la obra. Cuando hablamos de la obra se refiere al trabajo, lo que Él va a realizar, cuál es su función y todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos a partir con la primera parte del capítulo 16, versículos 1 al 4, que habla del motivo de la advertencia de Jesús. ¿Y cuál era esa advertencia? Segura persecución o persecución segura. El versículo parte prácticamente de esta forma. De alguna forma dice, os expulsarán de las sinagogas. Hay una advertencia, hermano. Jesús advirtió a sus discípulos sobre la oposición que les iba a sobrevenir, porque ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Nosotros muchas veces nos preguntamos, porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio glorioso. Y la pregunta es, ¿por qué tanta oposición a ese evangelio? Es algo increíble que nosotros no nos podemos entender. Pero ahí está la obra del maligno también. Pero hay una cosa aquí: os expulsarán de las sinagogas. ¿Se acuerdan que hablamos un tiempo atrás acerca de que los padres del ciego no querían dar testimonio de que Jesús lo había sanado por miedo? ¿A qué? A que los expulsaran de las sinagogas. Y nosotros podemos pensar, que si te expulsan ya, déjalo que te expulsen, no, pues, chao. Pero no, hermano, el expulsarlo de la sinagoga significaba que era prácticamente como un destierro. No tenías vida social, no tenías vida eclesiástica, prácticamente te eliminaban de todo. Así como lo hacen en algún sentido los testigos de Jehová. Tú ya nos dejas ser parte de ellos y ellos te cortan. Y aquí ese era un terrible miedo para los judíos, que sean expulsados de las sinagogas. Y Jesús dijo, esto puede ser un tropiezo para ti, pero yo te estoy advirtiendo. Te estoy advirtiendo, eso va a pasar. Y nosotros vemos más adelante en la historia, hermano. Vamos a continuar. Y aún así Jesús se advierte y dice, aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Imagínate, hermano. ¿Esto rendir un servicio a Dios? Bueno, vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante. Sí, exactamente. Al principio dijo Él, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. O sea, está colocando una advertencia. Van a tener oposición, van a tener persecución,
Van a ocurrir ciertos eventos, ciertos acontecimientos en sus vidas. Y yo les quiero poner en alerta. Por ejemplo, en el caso de Pablo, miren, para no ir mucho más a la historia temprana, sino que más bien, perdón, nuestra historia, sino que más bien dentro del ministerio que está relatado en Hechos de los Apóstoles. Miren lo que dice Pablo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este Pablo era cosa seria. Y él está dando un testimonio aquí. Cómo él trataba a los discípulos de Jesús. Pablo era un celoso de las cosas de Dios, ¿o no? Claro que sí. Ahora, él estaba, según su pensar, dando un servicio a Dios. ¿Sí o no? Claro que sí. Un servicio a Dios. Rindiendo un servicio a Dios. Hermano, la persecución continuó por ser generaciones y generaciones. Bajo el dominio de los emperadores romanos de los 3 primeros siglos, se arrestó, torturó y asesinó a miles de creyentes. Tengo unos datos aquí que se los quiero compartir. La persecución de la iglesia verdadera volvió a alcanzar un punto álgido, dice, durante la Reforma Protestante. Consternados por la corrupción moral y doctrinal de la Iglesia Católica, esta mató más de 50 millones, según ellos, herejes. Por solo seguir a la persona de Jesús y a su evangelio. Sigamos con antecedentes. Dice, hoy en día, en muchos lugares del mundo, los creyentes siguen enfrentando persecuciones intensas. Los países controlados por los musulmanes son especialmente hostiles con el cristianismo, aunque otras naciones como los estados comunistas siguen siendo antagónicos. Los historiadores estiman que la cantidad total de mártires cristianos en el último siglo está en los 10 millones. Ese es un artículo del New York Times de 1997. Viejo, ahora deben ser muchos más. ¿Ya? Dice, en este siglo, en el siglo XX, han muerto más cristianos por el simple hecho de ser cristianos que en los primeros 19 siglos posteriores al nacimiento de Cristo. ¿Se cumple la advertencia de Jesús? Claro que sí, hermano, imagínate. Nosotros nos preguntamos, ¿hemos pasado ese tipo de persecución nosotros? Bueno, hemos sido privilegiados en nacer en este lado del mundo y en la época en la cual nosotros hemos nacido o todavía estamos viviendo. No hemos sufrido. Yo me acuerdo lo máximo que le decían a mi papá era canuto, un insulto. Mira, tremendo insulto. Tremenda persecución. Yo que me acuerdo de mi niñez y mi juventud, nunca sufrí un agravio por ser cristiano. Yo siempre me identifiqué como cristiano. Pero nunca nadie me insultó por eso. No hemos pasado por todo esto, hermano. Para nada. O sea, estamos relajados. Entonces, el Señor Jesús recordó rápidamente a sus discípulos que no solamente enfrentarían hostilidad en el mundo, estarían acompañados también de mucha persecución, pero les dijo, ustedes no van a enfrentar esto solos. Hay alguien que los va a ayudar. Y nosotros nos preguntamos, hermanos, ¿cómo todos esos cristianos, desde el primer siglo en adelante hasta el día de hoy, aguantaron y soportaron toda esa atrocidad? ¿Por qué? Porque hay alguien ahí que los ayudó a enfrentar la muerte o simplemente aguantar la persecución. Entonces, o se expulsarán de la sinagoga, los matarán pensando que rinden un servicio a Dios. Yo quiero irme un poquito al otro lado de la moneda, al otro servicio, porque estas personas pensaban que le estaban rindiendo un servicio a Dios cuando perseguían y mataban a los cristianos. Pero ahora nosotros como cristianos, ¿de alguna forma le rendimos un servicio a Dios? Sí,
¿cierto? Le rendimos un servicio a Dios, estamos a su disposición, participamos en los ministerios de la iglesia. Yo ahora en este momento aquí en el público le estoy rindiendo un servicio a Dios. ¿Ya? Y hay muchos líderes en cuanto a esos servicios. Pero, vamos al otro lado de la moneda, hablando de servicio. Jesús advirtió aquí también, dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonio? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Servicio, ¿no? Tremendo servicio, un servicio así como que espectacular, de campaña evangelística, de sanación y todo este tipo de cosas. ¿Lo dice o no? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínate, hermano. Pero, Señor, te estamos rindiendo un tremendo servicio. Este es el otro lado de la moneda, ¿eh? en el lado en el cual nosotros estamos. Un tremendo servicio. Y Jesús dice, no te conozco, eres un hacedor de maldad. ¿Y en nombre de quién estaban haciendo todo esto? En el nombre de Él. ¿Dónde está la diferencia aquí, hermano, en este servicio? Está en el primer versículo arriba que no lo puse, pero lo voy a poner ahora. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué Jesús tildó a esas personas de hacedores de maldad? No te conozco. Aquí está la razón, hermanos. A ver, parece que se pegó. ¿Puedes pasarlo? En el versículo 21, si alguien lo tiene, ahí está, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está la clave, hermano. Podemos estar llenos de servicio al Señor, pero si en realidad no estamos haciendo la voluntad de Dios, va a llegar un día que Jesús nos va a decir, no te conozco. Pero nosotros convencidos de que nuestro servicio a Dios es el correcto, pero ¿está de acuerdo con la voluntad de Dios? Esto me ha llamado muchas veces la atención, este versículo, porque aquí Jesús no niega que estas personas hicieron ese servicio, o los milagros. Nunca, no nos negó. Simplemente le dijo, no te conozco, hacedor de maldad. Arriba está la razón principal. Es nosotros, hermanos, ¿estamos en la voluntad de Dios? Es una buena pregunta, ¿no? Pero bueno, creo que no está... Te quedo pegado. Pero aquí tenemos muchos milagros, ¿cierto? Miren, ¿saben quién dijo esta palabra? Esta cita dice, cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Yo diría, ¿qué es lo que más nos llama la atención? No milagro, boom. Y pensamos que todo es de Dios. Pero este tipo aquí se llamaba Martín Lutero, dijo esto. Que no te asombren ese tipo de cosas. Si no estás de acuerdo con la voluntad de Dios, y aunque llueva milagro todos los días, si no estás de acuerdo con su voluntad, entonces olvídalo. Olvídalo. ¿Podemos pasar? Ah, sí, está funcionando. La segunda parte. Del 5 al 7. Ahora, Jesús ahora va a explicar los beneficios de su partida. Y ahí cuando leímos, habían varias cositas, habían unas preguntas que Jesús le hizo a sus discípulos. Ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Pero ¿se acuerdan que anteriormente vimos que Pedro respondió a una pregunta? ¿Ya? Había hecho esta pregunta también cuando Jesús dijo que tenía que irse. Tomás también lo hizo más adelante. Pedro lo hizo en Juan 13:36 y Tomás lo hizo también en 14:5. ¿Ya? Habían hecho una pregunta. Ahora Jesús, ¿por qué está volviendo? Les dice, usted ni siquiera me ha preguntado dónde voy. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Oye, pero si ya te lo habíamos preguntado anteriormente. Pero la razón es que sus anteriores preguntas fueron en el sentido más bien de que, ¿qué sucederá con nosotros cuando te vayas? O sea, los discípulos más bien estaban preocupados por ellos mismos, por su propia condición.
no por la condición en la cual Jesucristo iba a enfrentar después en unas horas más. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Cómo nosotros somos tan egoístas y egocéntricos que más bien nos preocupamos de nosotros mismos sin preocuparnos del Maestro y de lo que Él iba a hacer más adelante? Se pega. Ayúdame entonces, Luis, no entonces. Pero Jesús les dice, os conviene que yo me vaya. Esto es bien interesante. Era difícil para creer para los discípulos, hermano. Era muy difícil de creer. Habían estado con Jesús durante 3 años, habían compartido con Él, habían hecho una amistad bien cercana y Jesucristo le dijo, ahora me voy a ir. Y ellos se preocuparon, pero Señor, ¿qué va a pasar con nosotros? Pero Jesús les dice, os conviene que yo me vaya. Miren, ¿qué pasa cuando fallece alguien? Dice, cuando un ser querido está cerca de la muerte, con frecuencia pensamos que es lo mejor para él, ¿sí o no? Porque está sufriendo. Que no sufra más. Por favor, Señor, tu voluntad. No lo mantengas en esa condición. Entonces, el irse es para su beneficio, del difunto. Pero cuando alguien a quien amamos está cerca de la muerte, usualmente no pensamos que es para nuestro beneficio. ¿Sí o no? Es más bien el beneficio para él, no para el nuestro. Aquí entonces, sin embargo, Jesús dijo que esto no era para su propio beneficio, sino para el beneficio de ellos. Les conviene que yo me vaya. Entiendan eso. Si sus discípulos en ese momento realmente hubieran comprendido la advertencia o lo que Jesús le estaba diciendo, para ellos, hermanos, era muy difícil de creer. Os conviene, dijo Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Aquí hay varias cositas. ¿Os conviene que Jesús sea arrestado? Porque eso es lo que va a pasar. En un ratito más, después de estas palabras. ¿Os conviene que se detenga el ministerio de enseñanza y milagros de Jesús? Porque eso es lo que había hecho durante todo este tiempo, ¿no? ¿Os conviene que Jesús sea golpeado? Porque eso es lo que va a pasar. ¿Os conviene que Jesús sea burlado? Porque eso es lo que va a ocurrir. ¿Os conviene que Jesús sea sentenciado a muerte? Porque así va a pasar. ¿Os conviene que Jesús sea clavado a una cruz? ¿Os conviene que Jesús muera en compañía de criminales reconocidos? ¿Os conviene que su cuerpo sin vida yazca en una fría tumba? Porque eso es lo que va a ocurrir más adelante. Y Jesús le está diciendo, os conviene que yo me vaya. Pero mira todas esas cosas que va a tener que pasar y va a tener que sufrir antes de que ocurra este evento. ¿Te das cuenta, hermano? Que no es tan simple la cosa. Cuando Jesús habla y cuando Jesús advierte, nosotros muchas veces leemos y no entendemos. Pero esto es lo que va a ocurrir. Os conviene de que yo me vaya. Pero el versículo dice, hay un pero ahí. Si ustedes lo leyeron también. Pero es una grande palabra de la Biblia en todo caso. Significa, a pesar de todo esto, hermano, miren, bueno, no voy a volver hacia atrás, pero a pesar de todo eso que les mencioné ahí, Jesús dice, a pesar de todo eso, aunque ellos estaban llenos de tristeza por lo que había dicho el Señor, de que se iba a ir y todo ese tipo de cosas, pero a pesar de todo eso, Él quería que supieran que era para su conveniencia. Os conviene. Esto es bueno para ustedes. Y no solamente para ellos, es bueno para nosotros también. Os conviene. Es una manifestación de las más bendecidas de parte de Dios. Porque va a tener una consecuencia todo esto. Y va a ser para beneficio de nosotros. Y Jesús aquí le recalca, dice en el versículo, yo digo la verdad. Jesús no dijo esto porque mintiera la mayor parte de su ministerio, hermano. No. Dijo esto porque quería un esfuerzo conjunto de parte de sus discípulos para que confiaran en Él en este punto. Porque esto era difícil para ellos. Jesús sabía que esto era difícil de creer para sus discípulos.
y los está reforzando y les está recalcando. Os conviene. ¿Por qué? Dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Hermano, Jesús tenía un plan. Había un plan que estaba llevándose en curso, pero los discípulos no podían comprenderlo en ese momento. Pero Él tenía el plan de enviar al Espíritu Santo, el cual va a tener un ministerio mucho más amplio y más efectivo en este mundo. ¿Saben por qué? Porque el retiro de la presencia corporal de nuestro Señor Jesucristo era la condición esencial para su presencia espiritual. Después, vamos a ver por qué era necesario, por qué nos convenía. Y siguiendo la secuencia, Él dice, os lo enviaré. ¿Es necesario? Os lo enviaré. ¿Por qué? Porque de alguna forma la persona del Espíritu Santo sería mejor para los creyentes que la presencia corporal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser mejor? Por eso, hermano, era difícil de creer. ¿Por qué? Bueno, algunas razones. Jesús podría estar con todo creyente en todo tiempo. ¿Está con nosotros ahora? Claro, aquí está. A través del Consolador, a través del Espíritu Santo. Por eso es conveniente, ¿no? Ya no está limitado físicamente, corporalmente. También ahora podemos entender mejor a Jesús. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, que nos enseña, que nos guía. Entonces, podemos comprender mucho más acerca de la persona de Jesús. Yo no lo conocí personalmente, lo conozco ahora a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo. Ahora tenemos una relación de mayor confianza en Dios, hermano. Porque Él ahora mora en nosotros. No solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. Interesante, ¿no? La obra de Jesús es mejor comprendida. Cuando se compila después el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver tantas cosas que Jesús cumplió, que eran de la ley, las figuras del Antiguo Testamento y todo ese tipo de cosas. Y ahora vemos más claramente la obra de Jesús. Ah, mira, esa es una figura de Jesús. Ese es Jesús en el Antiguo Testamento. Es Jesús cumpliendo todos esos requisitos que para mí eran imposibles de cumplir y se cumplieron en Él. Entonces ahora nosotros podemos descansar en Él. Antes los discípulos estaban confundidos, igual que nosotros, cabezas duras, temerosos, egoístas. ¿Ah? ¿Eran así o no? Pero cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, hermanos, ustedes ven la historia del libro de los Hechos, ellos llegaron a ser después de esta forma. Oh, estos tipos, cuando recibieron el Espíritu, tuvieron la fuerza, el poder, la valentía para predicar este evangelio, y no importa si los maltrataban, los latigaban, los echaban a la cárcel, les decían quizás cuánto tipo de cosas. Ahora ya no. ¿Era conveniente o no que el Espíritu viniera? Claro que sí. Entonces, muchas razones por las cuales Jesús dijo, os lo enviaré. Y es conveniente para nosotros. Hermanos, si nosotros no tenemos ese vigor del Espíritu en nuestras vidas, así como lo vemos en la vida de los creyentes en el primer siglo, de los otros que yo les mencioné durante la historia, que prácticamente tuvieron que dar su vida a causa del Evangelio y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algo tiene que hacernos sonar la campanita. La tercera parte, del 8 al 11, la obra del Espíritu Santo en el mundo. Él tiene un trabajo, hermanos. ¿Cuál es ese trabajo según la palabra de Dios? Dice que va a convencer, convencerá. Esto es en el mundo, ¿ya? La palabra convencer significa que Él va a exponer, me va a desnudar,
Me va a refutar porque yo siempre voy a tener argumentos para decir, no, es que tú no sabes, yo tengo esta excusa. No, él me va a refutar con argumentos. Y también su trabajo es que yo me convenza. Entonces, ese es un trabajo que realmente es muy serio. Es algo serio, hermano, resistir al Espíritu y rechazar su obra. Porque este es un trabajo muy importante que Él tiene para nosotros. Esto es lo que dice una persona cuando no está convencida. Mire, él dice, cometo muchos errores. Nadie es perfecto. Hermano, si te encuentras tú diciendo esto, significa que el Espíritu no te ha convencido. Para nada. Porque si yo realmente tengo convicción del Espíritu en mi vida, esa sería mi actitud. Soy un rebelde perdido, peleando contra Dios y su ley. Debo confiar en Jesús para estar bien con Dios. Y esa es la esencia, hermano, del Evangelio. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Sabe? Yo te invito a... Muchas veces nosotros podemos presentar el Evangelio así, de una forma. Para irte al cielo nomás, simplemente. Yo les conté, tenía un amigo que una vez me dijo, un amigo que nos juntábamos mucho tiempo, años atrás, pero hace tiempo lo encontré y me dijo, oye Jaime, ¿sabes que me tocaron un día a la puerta de mi casa y eran unos evangélicos? Y así que a mí me invitaron a ser evangélico. Y yo la quedé pensando y dije, pues sí, pero ¿por qué no? Y eso era todo. Ese era el trabajo del Espíritu Santo, de convencerlo de su condición delante de Dios. Él lo encontró como que, está bueno. Hermano, si no hay convencimiento, nosotros vamos a estar ahí. Es puro excusar nomás. Y nada más. Pero cuando nosotros reconocemos nuestra condición delante de Dios, vemos que, hermano, es horrible nuestra condición. ¿Ya? Otra cosita más muy importante acerca del Espíritu Santo habla de que Él es un abogado, aparte de consolador. Los que creen en Jesús, entonces Él nos defiende, dice, es nuestro defensor. ¿De qué lado te gustaría estar en un juicio? ¿Del lado de la fiscalía o del lado del otro lado? Bueno, bueno, en este caso él es el fiscal aquí. Él es el fiscal. Él me va a defender. ¿Ya? Él me va a defender. En lugar de condenar, Él me va a defender. ¿Ya? Sigamos un poquito más adelante. Su trabajo. ¿Dónde está obrando su trabajo aquí ahora en este momento? Está en el mundo. Él dijo, este es su trabajo del Espíritu Santo. Va a convencer al mundo de pecado. Mira la razón, hermano. Por cuanto no creen en mí. ¿Se dan cuenta, hermano? Es la incredulidad, el rechazo a Jesús, lo que finalmente prueban a uno culpable. Hermanos, muchas veces no hay argumento, porque te pueden dar todos los argumentos. Miren, Dios nos dio a nosotros intelecto, y eso significa que nosotros debemos de usarlo, debemos de razonar. Alguien una vez dijo, si te invitan a recibir a Cristo o reconocer tu condición delante de Dios, no tienes que cometer suicidio intelectual, como que los evangélicos son los tontos nomás. No. Dijo, no tienes que cometer suicidio intelectual, porque esta es una fe razonable. Y ustedes vieron los argumentos de parte de Jesús en contra de los fariseos, ¿cierto?, acerca de su persona. No era por un tema de argumento, era por un tema de incredulidad. Ese es el problema. Y hoy en día también. La gente no quiere creer. Y automáticamente al no creer, se condenan a sí mismos. ¿Ya? Dice, es la incredulidad, el rechazo de Jesús, lo que finalmente prueba a uno culpable. ¿Cuál era el otro trabajo? De pecado, de justicia, dijo, por cuanto voy al Padre. Entonces Jesús está hablando acerca de su ascensión al cielo, y esa ascensión ha demostrado que Él ha cumplido perfectamente la voluntad de Dios y ha demostrado ser justo. Aquí murió un justo por los injustos.
Y Él expuso la falsa justicia de que nosotros muchas veces pretendemos. Y le rechazamos a Él. Entonces el Espíritu Santo le muestra al mundo esto, la justicia de Jesús y tu propia injusticia. Tú eres pecador, no eres justo o merecedor. Dice, la ascensión demostró el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios, demostrando ser justo. Y por último, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Ustedes han escuchado alguna noticia última de que hay una congregación satánica que anda buscando reconocimiento aquí en Chile para operar como congregación? Sí. Hermano, imagínate, miren, el mundo, su príncipe es juzgado. Unirse a Él en vez de a Cristo es aferrarse a una causa perdida. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la intención de adherirte a una iglesia satánica? Cuando Jesús ya dijo, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Para qué quiero irme a una congregación de ese tipo? ¿Qué sentido tiene? Pero esa es la mentalidad del mundo. ¿Ya? Lamentablemente. La última parte. Del 12 al 15. La obra del Espíritu Santo, ¿dónde ahora? Ya. Primero estaba en el mundo, ahora está entre los discípulos. Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que deciros. Oye, pero si ya con todo lo que nos has dicho, hay tanto ahí. Y Jesús dije, ahora aún tengo muchas cosas que deciros. ¿Ya? Me acuerdo lo que venía aquí. Ahí está. Eso era. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Oye, chuta, pero ya en un ratito más me van a arrestar, me van a golpear, me van a llevar a un concilio, me van a crucificar. Bueno, como que no hay mucho tiempo, pero Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que deciros. Estaba anticipando algo, ¿no? Claro, estamos hablando del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, Él va a hablar y nos va a enseñar y nos va a instruir. Y tantas otras cosas más que nosotros ni siquiera consideramos acerca de ese Espíritu. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, hermanos. Ahí está el Espíritu de Dios. ¿Ya? Pero ahí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, podemos mencionar algunos ejemplos, dice, ellos no sabían que algunas de las costumbres y mandamientos entre los judíos serían cumplidos en la persona y la obra de Jesús y ya no sería obligatorio bajo el nuevo pacto. Entonces entendemos eso. Una nueva enseñanza. Entendemos ahora también de que los gentiles tienen la puerta abierta también a este nuevo pacto. Eso antes ni siquiera se les pasaba por la mente. Entonces, muchas cosas para decirnos, para instruirnos. Otra cosa más, ¿qué va a hacer este Espíritu Santo? Él os guiará, ¿a qué dice? A toda la verdad. ¿Tenemos toda la verdad hoy en día? Les pregunto. Claro que sí. Está en sus manos, en sus celulares, donde sea. Tenemos la palabra de Dios inspirada divinamente por Dios. Y fue compilado por muchos tiempos. Y Él, a través de este libro, en la actualidad, nos sigue guiando a la verdad, pero nunca en oposición a las Escrituras. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado ahí. ¿Ya? Como vimos en el ejemplo anterior, de los milagros y las sanidades, y las lenguas y todo ese tipo de cosas, y los sueños, no sé. Podemos mencionar muchas otras cosas más. Interesante, hermano. No hablará por su propia cuenta. Imagínate. A ver, Jesús, ¿qué es lo que Él decía y hacía? ¿Se acuerdan que lo vimos? Él dice, yo no hago nada y no digo nada si es que antes el Padre no me lo revela. ¿Ya? Y eso era lo que enfurecía a los judíos, porque Él decían, te haces pasar como Dios, y era Dios. ¿Ya? Entonces,
no hablará por su propia cuenta. 3 cosas, hermanos, importantes aquí. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Según el mismo versículo dice, Él me glorificará. Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Estamos capacitados nosotros, hermanos, si tenemos el Espíritu? Debería ser que sí. Deberíamos estar capacitados para tomar de lo de Jesús y que Él nos enseñe y Él nos haga saber, porque Él es un maestro. ¿Ya? Pero lo interesante que es que el Espíritu Santo va a glorificar ¿a quién? ¿Ya? ¿Qué pasa en este tipo de reuniones, mega reuniones, manifestaciones, donde se ve mucho movimiento y cosas medias así espectaculares? ¿Quién es el glorificado ahí? ¿Ah? El hombre. El hombre es el glorificado. El hombre. Yo, hermano, yo me he pegado la lata de ver algunos eventos de ese tipo y en realidad la mención de la palabra de Dios no está por ningún lado. La persona de Jesús, menos. ¿Está el Espíritu ahí? No, no está el Espíritu. Ese es un falso espíritu. Me acuerdo que una vez cuando llegó esta onda de votar hacia atrás, ¿se acuerdan? ¿Ya? Aquí en Puerto Montt. Estaba mi suegro, me acuerdo, acá con nosotros. Llegó una persona a nuestra iglesia y él quería traer ese movimiento a nuestra iglesia. Y conversó con mi suegro, dijo, quiero presentarle el ministerio del Espíritu Santo y todo ese tipo de onda. Y mi suegro, ustedes debieron haberlo conocido porque tú tenías que cuadrarte delante de él. De ahí salió Nancy un pozo. Mi suegro se la agarra y en realidad se los amarrió, pero con amor. ¿Tú me vienes a hablar a mí acerca del Espíritu Santo? Tú ni siquiera lo conoces. Tú no sabes quién es Él. Porque ¿iba a glorificar ese movimiento en nuestra iglesia a Jesús? Para nada, hermano. Entonces, nosotros tenemos que ver la enseñanza acerca del Espíritu Santo. Y aquí termina Jesús y remata. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Si Cristo, hermano, no hubiera sido igual a Dios, ¿habría podido decir esto sin blasfemar? No. Termina esta parte aquí, la primera parte, porque después viene la segunda. Todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Os conviene que yo me vaya? Porque si no me voy, el Espíritu no vendría. Y el Espíritu tiene un trabajo mucho más amplio que el mío, dijo Jesús, porque yo estoy físicamente aquí con ustedes. Pero el Espíritu va a estar en todas partes y en todos lados. Es mi Espíritu.